Acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 2 al 8. Tóquele el hombro al que está a su lado, dígale: necesito que estés atento, porque Dios te va a hablar. Ahora usted respóndale, y usted también, porque también Dios te va a hablar a ti. Santiago capítulo 1. No quiero que piense en estos momentos. Muchas gracias. No quiero que piense en estos momentos que esa palabra es para alguien que no vino. Porque es que a veces lo que pensamos es eso. Lástima que Julanito no vino. Y entonces muchos se me acercan al final: pastor, quedó grabada porque necesito enviarla. Está bien que usted la envíe, pero hoy, si usted está aquí, es porque Dios quiere que usted la aplique. Amén. Que usted la reciba. Entonces, primero me habló a mí porque te voy a hablar de un tema sencillo, pero muy importante. El problema de lo sencillo o de lo usual o de lo cotidiano es que se llega a pegar tanto a nuestra vida que lo consideramos como algo normal. Y a veces lo normal es lo que más hace daño. Estamos más pendientes en las adversidades y no nos damos cuenta que muchas veces dormimos con el enemigo. Con razón, yo sabía que ese hombre tenía algo. No estoy hablando de esa mujer ni ese hombre, tu esposo, tu esposa. Él no es el enemigo. El enemigo muchas veces es quien miramos al espejo todas las mañanas. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. La Biblia dice que tenemos que renovar cada día nuestra manera de pensar en Romanos 12:2, ¿verdad? En ese renovar está renovar es hacer nuevo todos los días, un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar, para que así en la palabra mi vida tenga un cambio o una transformación, que es lo que Dios busca a través de su palabra, transformarnos por completo. De nada sirve estar viniendo a la iglesia todos los domingos, servicio tras servicio, y no sucede nada. Porque entonces pasa como aquellas clases de terreno que hablamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Que hablamos de la parábola del sembrador. O viene Satanás y se lleva la palabra, se lleva la semilla, o cuando comienza a crecer no tiene raíz, y cuando vienen las pruebas se va. O que crece entre espinos, entre los placeres y los negocios de este mundo, entre el estrés, la preocupación, que parte de eso te voy a hablar, y no deja que la semilla comience a crecer y dé fruto. Tenemos que ser como la buena tierra. ¿Cuántos buena tierra hay aquí? Que dan fruto al 100%, porque la semilla, que es la palabra de Dios, hace efecto en el corazón. Por eso es importante que Jesucristo, su carácter, se note en nosotros. De nada sirve estar viniendo a la iglesia si no se nota Cristo en nosotros. Estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? De nada sirve estar recibiendo palabras todo el tiempo y brincar y salir gozoso cuando allá afuera, apenas usted atraviesa esa puerta, siguen los problemas, usted sigue montando cara, usted sigue con la cara como una maracuyá, todo arrugado, anda todo molesto, lleno de ira. Yo no sé si usted ha notado, pero hay personas que van al culto y después del culto se molestan a cada rato. ¿No ha visto gente así? No mire el de al lado, míreme a mí. ¿Cierto? Usted lo primero que se pregunta es: pero si acabaste de salir de un culto, ¿dónde quedó lo que recibiste? Entonces, hoy te voy a hablar sobre el doble ánimo. El doble ánimo. Algo con el que el Señor me ha estado inquietando, porque es algo tan sencillo. Es algo tan sencillo que lo hicimos parte de nuestra cotidianidad. Y si la palabra dice que yo tengo que renovar mi mente, también dice en ese mismo versículo que yo no me puedo acomodar a este mundo. ¿Sí? Este mundo, lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero como yo no soy de este mundo, yo pertenezco al reino de los cielos. ¿Cuántos pertenecen al reino de los cielos? Entonces nuestra cultura
Nuestra constitución y nuestra manera de pensar tiene que ser totalmente diferente a lo que este mundo piensa, hace o dice. Y tenemos que ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que hablamos y lo que hacemos. Amén. De esta manera vamos a marcar la diferencia y vamos a mostrar a Cristo. De esta manera el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y vamos a dar fruto, un fruto que permanezca, frutos dignos de arrepentimiento, que muestren arrepentimiento. Es el tiempo de que la iglesia comience a darse cuenta aquellas pequeñeces que consideramos normales, pero que están atacando desde adentro y te están dañando a tal punto que están afectando tus relaciones, está afectando tu matrimonio, está afectando tu vida, está afectando tu diario vivir. Qué bendición que sepamos que somos salvos. Pero hay gente que sabe que es salva y vive con un yugo todo el tiempo, vive con un estrés todo el tiempo, vive con una preocupación todo el tiempo, viven luchando todo el tiempo. Y la pregunta es, ¿la verdadera vida, la que me ha llamado Cristo, es para que ande atribulado todo el tiempo? ¿Es para que ande bajo un yugo todo el tiempo de aflicción? ¿O Él me dijo que me daría una vida y vida en abundancia? Tengo que comenzar a preguntarme si yo estoy viviendo una vida y una vida en abundancia. Y esa abundancia se expresa en todas las áreas de mi vida. Abundancia en la salud, abundancia en el matrimonio, abundancia en la relación con los hijos, abundancia en el trabajo, abundancia en lo que administro, en todo lo que hago. ¿Estoy viendo abundancia o solo estoy viendo escasez? Uno de los grandes problemas que tenemos como cristianos, que no renovamos muchas veces nuestra manera de pensar y nos acomodamos a este mundo, es el doble ánimo. Y vamos a ver cuáles son las características de aquellos que tienen doble ánimo, por qué se produce en nuestra vida y cómo combatirlo. Porque una persona de doble ánimo nunca termina lo que comienza. Nunca termina lo que comienza. La palabra de Dios está enfocada siempre a una palabra: permanecer. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la escasez y aún de la abundancia, Dios nos llama a permanecer. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Pero esta es una de las cosas que más nos cuesta, permanecer por las ligaduras y las cosas que tenemos en nuestra alma, que nos llevan a ser muchas veces de doble ánimo y nunca a terminar o concluir lo que empezamos. ¿Cuántos ciclos tenemos abiertos en nuestra vida? Porque lo que hacemos es procrastinar. O sea, lo que hacemos es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Y cuando llega el día de mañana seguimos aplazando hasta el punto en que ya no podemos salir de esa prisión que hemos construido cuando no hemos decidido cortar de raíz lo que ya Dios nos ha mostrado que tenemos que cortar de raíz. Y oro al Señor en esta mañana para que usted pueda recibir esta palabra, para que usted sea esa buena tierra y en su corazón usted pueda meditar en esta palabra y darse cuenta si realmente lo que le está afectando a usted es que está siendo de doble ánimo. Dice Santiago capítulo 1 del verso 2 al 8, lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, si está allí lo podemos utilizar. Los textos que voy a utilizar es de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, en la otra versión dice pruebas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Esa es la versión 60, ¿no? Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, mire lo que dice, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Qué tiene una oportunidad para desarrollarse? La constancia. Tenga esa palabra allí pendiente. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, dice la palabra, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Eso. Verso 5 dice: si necesitan sabiduría, pídansela a ¿quién? Y Él se la dará, no los reprenderá
por pedirla. Verso 6. Cuando se la pidan, asegúrense de ¿qué? Sea solamente en Dios. O sea que se puede tener una fe que no sea en Dios. ¿Sí? Asegúrense de tener una fe que sea solamente en Dios. Esa es la fe verdadera. Y no duden, porque una persona que duda tiene una ¿qué? Lealtad dividida. Mire lo que dice la palabra. Y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. El siguiente verso dice: esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Por qué? Porque están dudando en su corazón. ¿Qué sigue diciendo? Su lealtad está ¿qué? Entre Dios y el mundo. ¿Y son qué? Inestables en todo lo que hacen. Una persona de doble ánimo tiene estas características que el apóstol Santiago está escribiendo. Ahora, lo que me llama la atención, en el verso 1 del capítulo 1, vamos a colocarlo, usted se va a dar cuenta a quién él se dirige. Dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta ¿a quién? ¿A quién? A los creyentes que están dispersos por el mundo y reciban mis saludos. Él está hablando a gente que conoce la Biblia. Él está hablando a la iglesia y le está hablando a los judíos también, a los estudiosos de la ley. Esto me llama la atención porque esta palabra no es simplemente para el que no conoce de Dios. Quiere decir que había un problema entre los cristianos de la época. Había un problema entre las iglesias del momento. Y era un problema tremendo porque muchas cosas que comenzaban a hacer no las terminaban. Y él utiliza la expresión porque tienen, dice la palabra de Dios, dicen que tienen la lealtad dividida. Parte con Dios y parte con el mundo. Él tiene que escribirles esto porque quizás ellos no se habían dado cuenta de que ellos tenían esta lealtad dividida, tenían pensamientos divididos, por lo tanto no podían ponerse de acuerdo. Y hoy podían estar bien y diciendo: yo voy a evangelizar, yo voy a predicar, yo sigo a Cristo hasta que muera, y mañana tiraban la toalla. Es un caso que se viene repitiendo y que lo consideramos como algo normal. Cuando oigo diariamente a cristianos que me dicen: estoy aburrido, estoy desanimado, las cosas no se me van, quiero tirar la toalla, me como un gusanito. Cristianos que todo el tiempo están luchando si permanecen o no permanecen. Una vez alguien me decía: pastor, yo estoy orando a Dios y hace rato y no veo respuesta, ya no puedo seguir adelante, se me acabaron las fuerzas. Yo le digo: ¿y tú te acercas a Dios esperando una respuesta o te acercas a Dios porque quieres estar con Él? Cuando usted se acerca a Dios esperando una respuesta, quizás usted se va a frustrar. Porque si usted no conoce a Dios, no va a entender que Él tiene un kairos, Él tiene un tiempo para hacer todas las cosas que va muy diferente al tiempo que tú estás esperando, y su respuesta será muchas veces muy diferente a la respuesta que tú estás esperando. Él obra de maneras misteriosas que no podemos entender. Pero cuando tú amas a Dios y te acercas a su presencia porque anhelas estar con Él, así no pidas nada, te aseguro que cuando salgas de ese momento de intimidad y vayas allá afuera, vas a tener la respuesta de lo que estabas necesitando. ¿Buscamos a Dios por lo que nos pueda responder o buscamos a Dios porque le amamos? ¿Lo seguimos porque le amamos? Esta es una gran pregunta que tenemos que resolver. Porque si no, vamos a ser cristianos frustrados, porque Dios muchas veces va a guardar silencio y no te va a responder. Van a haber momentos en donde no vas a sentir la presencia de Dios, y entonces por eso vas a tirar la toalla y vas a pensar que ya Dios se fue. La fe se basa en el conocimiento de Dios, y si no conozco a Dios, mi fe va a claudicar, mi fe va a ser muy débil, y muchas veces voy a dudar de la presencia de Dios en mi vida. Hasta voy a dudar de mi propia salvación. Muchos hasta dudan si realmente son hijos de Dios, pero es porque nos hemos vuelto simplemente
cristianos de domingo a que solamente recibimos la palabra y recibimos de Dios solo los domingos o una hora determinada en la semana. Y este es un andar con el Señor, así como Enoc caminó con Dios. Es una bendición saber que Dios está conmigo, pero eso es limitado. Él se mueve con libertad cuando tú caminas con Él. Y la iglesia tiene que aprender a caminar con Dios. El asistir a la iglesia no me está diciendo nada de ti si estás caminando con Dios o no estás caminando con Dios. Por eso Santiago dice que el que no cree, el que pide a Dios y no cree es como la onda del mar, va de un lado hacia el otro. Cuando yo comienzo a dudar y me dejo llevar de todo lo que me dice la gente y no le creo a Dios, entonces yo tengo un problema. Estoy siendo de doble ánimo. La Biblia dice en el verso 8, en la versión Reina Valera 60, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es inconstante en todos. Es inconstante en la iglesia. Es inconstante en el ministerio. Es inconstante en su trabajo. Es inconstante en su relación. ¿Y sabe por qué es inconstante? Porque es emocional. Y no ha aprendido a desarrollar una vida en el espíritu. Cuando somos emocionales nos volvemos inconstantes. Empezamos algo y no lo terminamos. Hay momentos de gloria en la congregación y sentimos la presencia de Dios y todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando yo no siento nada? Hay momentos en que yo no he sentido nada. Usted me ve brincando, usted me ve cantando, disfrutando, pero a veces, le cuento un secreto, a veces no estoy sintiendo nada. Esto me pasaba muchas veces. Cuando iba un predicador a la iglesia y pasaba la gente adelante en esos momentos de aflicción, en esos momentos como que de sequía espiritual, que tú quieres que te den una palabra y tú dices: Señor, esta sí va a ser mi noche, y nada pasó. Y viene el evangelista y el profeta, el predicador de afuera, ¿no? Y uno dice: yo voy porque, y que me ponga la mano porque yo quiero sentir algo. Y pasan todos adelante. Yo era de los primeros que pasaba. Y a todos comenzaban a poner la mano y a mí no. Oraban por todo el mundo y a mí no. Yo me rodaba para ver si esta vez sí Dios me va a hablar. Yo hacía fuerza y nada. O a veces ocurría que le ponían la mano y la gente se caía. Y yo cuando miraba alrededor todos estaban en el piso y yo no sentía nada. Yo por último me tiraba porque yo decía: si me quedo de pie me va a decir que estoy en pecado. Yo quería sentir algo, pero no sentía nada. Y cuando vas camino a la madurez, Dios comienza a enseñarse que la fe no se mueve por emoción. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que si tú clamas a Dios, tienes que saber que Él te oye, así no sientas nada. Que Él está allí, así no sientas nada. Pero el que es de doble ánimo es inconstante, empieza algo y no lo termina. ¿Cuántos han sido emocionales? Han dicho: va para esa, pastor, vamos a hacer evangelismo el sábado. Aleluya, y la palabra fue de la gran comisión y todo el mundo está prendido. El día sábado no viene nadie. Pastores que se me dañó el carro, pastores que vino mi familia, pastores que esto, pastores lo otro. ¿Y dónde quedó la promesa? Por eso Jesús es claro cuando dice en el libro de Mateo que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Pero ¿cuántas veces hemos quedado mal por decir que sí y hemos sido inconstantes? Porque con la fuerza que dijimos hoy sí, mañana no queremos cumplir. Es algo cotidiano. ¿Cuántos han empezado a leerse un libro y han pasado 10 años y todavía vas por la primera página? Porque no tenemos la disciplina, porque todo lo dejamos a media. ¿Cuántas cosas así mismo en nuestra vida hemos dejado a medias? Y le estamos reclamando a Dios una bendición. Le estamos reclamando a Dios que haga algo, pero no nos damos cuenta que lo que Él nos mostró es para que tomemos la decisión de resolverlo. Y lo hemos aplazado uno, al día siguiente. Y no nos damos cuenta que no es Dios que no quiere contestar, sino que nosotros que no hemos decidido cerrar esos ciclos en nuestra vida,
por el doble ánimo que manejamos. ¿Están aquí conmigo? Doble ánimo en el griego significa doble mente, doble alma. Doble mente, doble alma. La psicología hoy en día lo denomina como un problema o como una enfermedad llamada bipolaridad. Me da risa porque ya la gente habla, no, yo soy bipolar, bienvenido al mundo de la bipolaridad. Está de moda. Hace 10 años no se conocía, o hace 20 años no se conocía como un trastorno. Pero hoy la palabra bipolar está de moda. De hecho, el que no sea bipolar no está en la onda. Y ahorita vamos a hablar de eso. Dice doble alma, doble mente. Santiago está diciendo el hombre de doble alma, de doble mente, de doble vida, es inconstante en todos sus caminos. ¿Cuántas veces hemos empezado un proyecto y cuando somos probados claudicamos, no perseveramos, preferimos el camino fácil? ¿Y sabe cuál es el camino fácil? Tiro la toalla. ¿Cuántas veces has empezado? Dios te dio una idea de negocio y comenzaste. Lo que pasa es que a veces queremos que a los 3 meses ya tener carro, casa y beca. ¿Sabe que la cultura de los orientales no es así? Ellos están esperando aproximadamente 10 años o más para encontrar el punto de equilibrio y comenzar entonces a disfrutar de lo que durante ese tiempo esperaron con paciencia, porque ahorita te voy a hablar de ese fruto, de esa parte del fruto del Espíritu Santo. Porque una persona de doble ánimo no es paciente. Y por tanto, como no tiene paciencia y no ve los resultados enseguida, entonces claudica. La Biblia dice, ¿qué es lo que produce paciencia en el cristiano? ¿La qué? La prueba produce paciencia. La prueba de vuestra fe, ahorita lo vamos a leer, dice, produce paciencia. Cuando hablamos de inconstancia o de no permanecer o de doble ánimo, es una palabra contraria a lo que significa paciencia. Yo buscando qué significa paciencia, encontraba en San Google, Wikipedia, la paciencia es lo que nos permite ser persistentes. Mira lo que yo encontraba aquí, la definición, una definición no cristiana. Decía, la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algo bueno. Es una palabra que proviene del latín pati, que significa sufrir. ¿Sabía eso? La paciencia proviene de una palabra en latín que significa sufrir. Y patiens, que se introdujo al castellano como paciente. Por eso cuando usted está en el hospital, usted lo llaman paciente o el que sufre. Eso es lo que significa paciencia. Dice que es un rasgo de la personalidad de la persona que ha madurado. O sea que una persona que no ha madurado es una persona que no es paciente. Es la virtud de quienes saben sufrir. ¿Cómo así, pastor? Hay que saber sufrir. Sí, hay que saber sufrir. De los que saben sufrir y tolerar las contrariedades y adversidades con fortaleza y sin lamentarse. Oye, esto lo definió alguien que no es cristiano. Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que la prueba va a producir paciencia. O sea, antes de que esto lo escribieran, ya la Biblia lo había dicho. Y que la paciencia es saber esperar sin perder la calma, aprender a soportar. Yo no puedo escoger las circunstancias que se me presentan a diario, pero sí puedo tomar la decisión acerca de cómo enfrentarlas. El rey Salomón dijo, todo tiene su tiempo. Eso significa que si te tocó sufrir, te llegó el tiempo de sufrir. Pero la Biblia dice, sé fiel.
sé fiel. Y al que está a su lado, sé fiel. Dile, aunque el carro se te dañe, sé fiel. Yo aprendí paciencia con el carro, aprendí paciencia con todo el tiempo estamos aprendiendo, porque ese fruto, esa parte del fruto del Espíritu Santo se tiene que desarrollar en nosotros. Por eso decía Santiago, dice, para que lleguen a ser perfectos. Para llegar a ser perfecto yo necesito cambiar esa manera antigua de pensar, que está viciada de acuerdo a los deseos engañosos de este mundo, y comenzar a vivir una vida real en el Espíritu, una vida transformada por el Espíritu Santo, por el poder de Dios y por su palabra, porque es la palabra de Dios que nos transforma y cambia nuestra manera de pensar. Al verdadero cristiano se le conoce en la crisis y también en los tiempos de abundancia. Tenemos que aprender a mantener la calma y tenemos que aprender a crecer, porque el fin, como le decía ahorita, del evangelio es permanecer firmes hasta la muerte. En Efesios, en el capítulo 6, que habla el apóstol Pablo de la armadura de Dios, ¿se acuerdan de esa palabra, verdad? Dice, para que cuando venga el día malo, quiere decir que va a venir un día malo. Pastor, llevo 3 años, se convirtió en 3 años, mijo, pero ese es tu día malo. No está siendo literal, está expresando que va a llegar una temporada que no va a ser buena en tu vida. Ya Dios te lo está avisando. Y Santiago decía, gócense cuando pasen por diversas pruebas. Aprendan a manejar su comportamiento. ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu actitud cuando estás en un momento de prueba? Hay gente que cuando no hay plata en la casa le cambia todo. ¿Sí o no? Algunos están así, escucha. Parece que cuando se acabó el dinero, mejor dicho, se le fue el gozo, se le fue la felicidad. Cristo no está por ahí. Aquí dicen que cuando se les acaba el internet. Es tremendo esto. Como el dinero. Una vez estaba escuchando por la radio a alguien que decía, no, porque es que por ahí dicen que que el dinero es la raíz de todos los males. Y la Biblia dice es el amor, no el dinero. Cuando usted se apega a algo, ahí es donde viene el problema. Y cuando se apega a algo que no es Dios, es un problema mayor. Entonces, es tremendo que decimos que amamos a Dios, pero a veces nuestro mayor amo es el dinero. Porque alabamos a Dios y eso cuando los bolsillos están llenos, eso brincamos. Eso el gozo sobresale. Y cuando amanecemos que no tenemos ni un peso en el bolsillo, ¿cómo amanecemos? Ay, Dios mío, otra vez. Voy a tirar la toalla. Señor, cualquier coincidencia con la realidad o cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Señor, ¿hasta cuándo? ¿No le ha dicho a Dios así? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya son 3 meses. Ya va 1 año, Señor. No he podido pagar los recibos. No he podido esto. No he podido matricular a mis hijos. Señor, ¿dónde estás que no te veo? Nos volvemos melodramáticos. A veces la gente se me acerca pidiéndome como que, pastor, ore por mí a ver qué Dios le dice. Yo le digo, pues órale tú porque a mí no me dice nada. La única palabra que el Señor me da para ti es ora, permanece. Y es lo mismo que Dios te está diciendo hoy, permanece. Con plata o sin plata, permanece. Con el estómago vacío, con el estómago lleno, permanece. Con respuesta o sin respuesta, permanece. Porque tu final será la corona de vida que Dios tiene preparado para los que le aman. Ese es tu final. Esa es tu mayor recompensa.
Voy avanzando. La paciencia es lo que nos permite ser persistentes y permanecer y no claudicar. Por lo tanto, es indispensable en nuestra vida. Ahora, mientras más te opongas a la paciencia, más el Señor te va a probar. Porque Él necesita que tengas paciencia. Santiago 1:12 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios, dice la palabra, que Dios ha prometido a quienes le aman. La paciencia del cristiano la comprendemos con una frase también que escuchamos muchas veces: aprender a esperar en Dios. ¿Sí han escuchado esa frase, verdad? Ahora, pero ese es el grande problema de nosotros. El mundo se ha envuelto tan rápido y todo evoluciona tan rápido que nos cuesta esperar. Oramos y queremos que Dios conteste ya. Queremos todo instantáneo. Pero Dios no funciona de esa manera. La mayor prueba para un cristiano y dentro de un liderazgo en el cristianismo se llama tiempo y paciencia. Tiempo y paciencia. Para llegar hasta donde Dios me ha permitido estar en estos momentos, para poder pastorearle, para poder enseñarle, para poder darle esta palabra, yo tuve que pasar por esa prueba, tiempo y paciencia. Aunque nací en el evangelio, nací en un hogar cristiano, tocó pasar momentos de adversidades, momentos duros. Muchas veces estuve en la condición de preguntarle al Señor: ajá, Dios, ¿y hasta cuándo? ¿Y por qué a mí y no al otro? ¿Y por qué te has ensañado conmigo? ¿Y cuándo va a venir la respuesta? Muchas veces salí de culto entusiasmado y a la semana ya el entusiasmo se me había acabado. Y otra vez volví a reclamarle al Señor. Pero el Señor me decía: paciencia. Por eso David dijo en el Salmo 40: pacientemente esperé a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores, de todas mis angustias. La paciencia es indispensable para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Santiago capítulo 5, del verso 7 en adelante, él hace énfasis sobre la paciencia. Y te hago énfasis sobre esto porque la paciencia hará que tú comiences a cambiar ese doble vida, ese doble ánimo que has tenido durante tanto tiempo, que te comiences a dar cuenta de eso. Dice: amados hermanos, ¿tengan qué? ¿Tengan qué? Mientras que esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia, dice la palabra, esperan ¿qué? En el otoño y la primavera. En otra versión dice en la temprana y la tardía. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Siguiente texto dice: ustedes también deben ser ¿qué? Mire que lo repite una y otra vez. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Verso 9. Dice la palabra: hermanos, ¿no qué? ¿Cuántos quejones hay aquí? No se quejen unos de otros, o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Sigue diciendo: amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta ahí. Comienza a hablar acerca de Job también. Hay algunos que están diciendo: aquí, pastor, con la paciencia de Job. Y yo, ajá, quisiera verte en realidad con la paciencia de Job. La paciencia es muy importante. Y como le decía, hoy en día se le conoce, el mundo lo ha tratado de colocar como un problema. Se llama bipolaridad. ¿Sabe qué significa el trastorno bipolar? Es un trastorno, dice, del ánimo, que se caracteriza por fluctuaciones en el humor de la persona. ¿Conoce gente así? Hay unos que le dura un día y otros que le duran una hora. Hermano, Dios te bendiga. Y usted lo mira a la media hora y ya tiene 3 hipotes cara. ¿Y qué te pasó? Nada.
Eso es como cuando usted le pregunta a una mujer, ¿qué tienes? Nada. Créalo que tiene algo. Comenzamos a fluctuar, se nos cambia, se nos cambian los ánimos. Y lo peor es que las cosas de nuestro alrededor comienzan a afectarnos tanto que cambian nuestra manera de pensar y cambian nuestras emociones. Lo que le decía ahorita, cuando hay plata estamos bien, cuando no hay dinero comenzamos a cambiar. Cuando todo el mundo nos trata bien estamos bien, cuando alguien nos hace mala cara comenzamos a cambiar. De un momento a otro, inclusive hasta la música tiene el poder muchas veces de operar en nuestra vida. Hay gente que está bien y cuando llega diciembre y escuchan llega Navidad, enseguida les cambia todo. Porque entonces comienzan a pensar, y yo sin ti en esta soledad. Recuerdo el día en que te perdí, y allí se van. Hay gente que escucha radiotrauma todo el tiempo y anda todo el tiempo allí. Por no decirle bien el nombre, y usted sabe cuál es. Andan deprimidos, y eso se llama, los psicólogos le dicen, es un problema de bipolaridad, tienes un trastorno de depresión. ¿Y sabes qué descubrí leyendo? Decía, esta causa es la segunda causa de discapacidad laboral a nivel mundial. Wow. No es el cáncer, no es el SIDA, no es ninguna enfermedad física, es la bipolaridad. Se está convirtiendo en la segunda causa de discapacidad laboral. A mí me escribió una persona y me escribía, pastor, ayúdeme a orar porque necesito que en el trabajo o que la parte de salud me den una incapacidad. Y yo, hermana, ¿qué tiene? Hermano, soy bipolar. Ayúdeme a orar porque soy bipolar, entonces para que me den una incapacidad. Bien. Yo decía, ¿de aquí a cuándo la bipolaridad es una enfermedad? Pero ya está catalogada como una enfermedad. Y tan usual es que no viene de Dios y que afecta el alma. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que está afectando la iglesia y la iglesia no se está dando cuenta. Porque nos estamos acomodando al mundo. Parecemos a la propaganda con Farmatón, sin Farmatón. Hoy estoy prendido, mañana no. Hoy digo aleluya, mañana, ay Dios mío. Esto es tremendo. ¿Y sabes cómo lo tratan? Se trata con fármacos y con terapia. Porque además de todo no tiene cura, sino que es tratable para que la persona aprenda a vivir con esas dos caras o dos almas o dos vidas. O sea que el mundo te enseña a aprender a vivir con tu pecado, aprender a vivir con esa baja autoestima, aprender a vivir con esos problemas de inseguridad, aprender a vivir porque eso no tiene, para el mundo eso no tiene sanidad, pero para Cristo sí. Por eso dijo Cristo, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No es que vas a pensar que ya eres libre, no, serás verdaderamente. Cuando el Hijo Jesús obra en la vida de un cristiano, eso se nota y la libertad se comienza a notar. ¿Cómo está tu vida hoy? Yo preguntaría cuántos bipolares hay aquí, no me levante la mano. Pero es increíble cuántos cristianos hoy tienen que dormir con una pastilla ¿cómo es esa pastilla que le dan para relajarse? Trazadona, mitriptilina, cototorotona. No me invite a su cuarto porque lo primero que voy a mirar es su mesa de noche. Una jarra con agua y las pastillas al lado. Ay, pastor, es que no he podido dormir. No hallo el sueño.
¿Sabes qué decía David? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿dónde está tu confianza? Pastor, es que mañana me van a quitar la casa. Eso si Dios quiere. Si no, descansa. O no durmiendo toda la noche no te la van a quitar. Yo pregunto, ¿sí o no? Tienes dos problemas. Te la quitan al día siguiente y encima te da un paro que te llevan al hospital. Porque no has descansado. Hay gente que no duerme en la noche. Tiene un espíritu de búho que no aguantan con él. Y usted lo ve los domingos en la iglesia llamándolo a uno. O saludando. ¿Qué hubo? Porque no descansan. Son imparables. Trabajan de 6 a 10 de la noche. Y están aquí en el culto y están pensando en lo que tienen que hacer el lunes. Todo el tiempo la mente está en movimiento. Tienes que aprender a descansar. Pero qué tristeza que yo tengo que depender de un fármaco para encontrar reposo y descanso. Si la Biblia dice que en lugares de delicados pastos Él me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará, que el Señor es mi pastor, Él es mi paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No sabemos mucha Biblia, pero nos falta mucha práctica. Y tú no vas a ser salvo por cuánto sabes, sino por cuánto haces. Porque la fe sin obras es muerta. Si no practicas la palabra de Dios, ese conocimiento no te va a servir para nada. Por eso Santiago dice más adelante que no seamos oidores olvidadizos. Y dice que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Entonces, Jesucristo debe ser tu paz. Él debe ser tu tranquilidad. Eso lo tratan con fármacos y lo tratan con terapias y eso para aprenderlo a sobrellevar. Pastor, que pueda ser una persona bipolar necesita a Cristo en su corazón para que sea libre. El problema con una persona inconstante, ¿ha conocido personas inconstantes? Salieron los lobos a relucir, ¿verdad? Mire, el problema de una persona inconstante es que no es de fiar. No es porque sean malos, sino es que alguien en que no podemos contar para cosas importantes. Es una persona insegura. Es una persona que no tiene dominio propio. Es una persona guiada todo el tiempo por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y los que lo rodean. Es una persona, escuche bien, que cualquiera le dice algo y lo saca de su convicción, porque no es estable ni siquiera en lo que, entre comillas, cree. No tiene un buen fundamento. Es una persona que cualquier cosa lo hace enojar y cambiar de parecer. Es una persona que hoy sabe la Biblia y mañana, cuando tiene el mínimo problema, no se acuerda ni de un solo versículo de la Biblia. Es una persona de la que se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tanto bueno como malo, pues no hay una convicción dominante en su ser. Y aquí escribió una pregunta: ¿usted le confiaría su tesoro más preciado a una persona inconstante y de doble ánimo? No, ¿verdad? Pues sabe que sí lo ha hecho. Sí sabe que sí lo ha hecho. Porque el primer problema, cuando usted se levanta en la mañana y se mira al espejo, usted le ha confiado todo a esa persona. Y no ha aprendido a confiar realmente en el Señor. La persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos internos. Siempre. Y su sí nunca es sí, y su no nunca es no. Una persona de doble ánimo nunca produce fruto. Y estoy terminando con esto. Estas son las características.
Nunca produce fruto, no crece, no avanza, todo queda a medias. Pastor, ahora sí, venga, ore por mi negocio, pastor. Y uno va y ora, Señor, reprende, echa fuera, hace de todo. Y a la semana siguiente, ¿cómo vas, pastor? Cerré. La próxima vez, si vas a tomar esa decisión, me dices y yo no voy a orar. ¿Qué me estás haciendo perder el tiempo? ¿Sí? ¿Por qué cerraste? Porque, no, hombre, pastor, esto está duro, hay mucha competencia. ¿A quién le has creído? Si Dios te dio y lo puso en tu corazón, permanece. Y me llamaba un hermano y me decía, pastor, debo millones y millones y millones, hice negocios, al principio me fue bien, ahora no me está haciendo bien, no me está yendo tan bien, ¿qué hago? Permanece. Ay, pastor. Pero ya yo quería cerrar, pero lo que usted me diga eso hago. Permanece en el Señor. Sé fiel, permanece y Dios te va a dar la victoria. Dios está trabajando en tu carácter, permanece. Una persona de doble ánimo no es firme de carácter. No es firme de carácter. Es inestable. Y sabe, la inestabilidad es producida por la duda, la inseguridad, porque no se sabe esperar de esas personas. Es una persona que duda, es una persona que no tiene confianza. No tiene estabilidad. Y yo me preguntaba, ¿y por qué llega todo esto? Porque no conocemos a Dios. Todo parte de una raíz. No hemos conocido a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Mi madurez se va a medir en cuanto yo conozco a Dios. Si mi conocimiento de Dios es así, yo voy a ser un inmaduro espiritual todo el tiempo. Por eso es que usted ve gente que comete errores una y otra y otra y otra y dele, y ahí van otra vez. Como dicen por ahí, vuelve el burro al trigo. ¿Por qué? Porque hay una inmadurez espiritual. Porque no hay un conocimiento profundo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento de Dios es lo que tú estás adquiriendo aquí al momento de la prédica, de 10:30 a 11:30. 1 hora semanal estás tú conociendo de Dios. Por lo tanto, no hay confianza. Confianza no significa solamente creer, significa aprender a descansar en el Señor, confiar en lo que Él pueda hacer. Ustedes creen, la pregunta es, ¿confían realmente? Eso es lo que yo tengo que mirar en mi vida. Si nuestra fe es inestable, entonces es porque no es paciente. La prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. Y es aprender a esperar. Una persona de doble ánimo siempre se va a dejar llevar por sus emociones y su espíritu, y no por el espíritu. Está dividido. Esto es como cuando Elías en Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 21, reúne al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidlo a Él. Y si es Baal, seguidlo a Él. Pero tienen que elegir. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Guardó silencio. No supo qué escoger. Y qué tristeza que no hayan dicho: yo elijo a Dios. Por la inestabilidad, porque se les sacó a la luz lo inestable que eran. Y ya terminando voy a rematar, porque el problema de una persona de doble ánimo es que hoy alaba a Dios y mañana está alabando al diablo. Ay, ¿por qué no me quedé en la casa? Hoy venimos y alabamos al Señor con gozo y mañana vamos a tomarnos unas frías. Inestables, de doble ánimo. Pastores, que estoy en el proceso hace 10 años. No seas sinvergüenza. La excusa del proceso. El proceso está bien, pero no dura tanto.
O cuando Cristo te llame, le vas a decir: Señor, estoy en proceso. ¿Sabes por qué no somos radicales? Porque no tenemos un fundamento firme y nos da miedo ser radical. Permitimos el pecado en la casa porque nos da miedo corregir a los hijos. Nos da miedo decirle no al pecado. Nos da miedo decirle al enemigo: sal de mi casa. ¿Y sabe por qué nos da miedo encima de todo? Porque no podemos predicar algo que no estamos viviendo. ¿Dónde está el fundamento de la iglesia hoy? Si viene hoy y te dice alguien que es que hombre con hombre y mujer con mujer, ay sí, hay que votar por ese, sí. Meto la cuña, tenga cuidado por quién va a votar, ¿o yo? Aquí hay unos pensamientos raros, voy a votar por... Ya usted sabe. Es que tiene buenos pensamientos, sí, de permitir los matrimonios gay. Ajá. Nada más empecemos por ahí. Ya ahí se destruyó la familia. Ah, pero es que tiene cosas buenas, pero con eso se las embarró todas. Yo no puedo ir en contra de los principios de Dios. ¿Dónde está la iglesia, por favor? ¿Cómo oigo cristianos pensando en bobadas, basura? Y dejándose llevar por estrategias humanas, cuando la Biblia es clara en lo que dice. Al pecado llámalo pecado y a la santidad llámalo santidad. Pero ¿hasta cuándo vas a estar en dos aguas? ¿Cómo quieres bendición de Dios así? No seas de doble ánimo. Dios necesita una iglesia que despierte y que pelee la buena batalla y que diga: yo amo a Cristo y lo sigo hasta la muerte. No al pecado, sí a la santidad, sí a Cristo. Pastor, es que mi familia no es cristiana. Pues lo siento mucho, mientras estén en mi casa, aquí se hace lo que yo diga y nadie va a tomar y no se va a colocar música mundana, sino cristiana. Sonría que Cristo le ama. Porque hay algunos así. Pastor se volvió religioso. No sabía que les iba a salir con esa, ¿verdad? Pastor estaba hablando muy bajito. Pastor, es que mi hijo atiende a la novia en el cuarto. Ajá. Después: pastor, eres por mi hijo porque es rebelde, no puedo con él. Es rebelde porque tú le estás permitiendo, tú estás siendo permisivo en tu casa. El problema no es el diablo, el problema eres tú. Pasamos haciendo guerra espiritual todo el tiempo y el diablo por ahí en la esquina, ya se metieron otra vez conmigo. Oye, ¿qué problema con estos cristianos? ¿Ah? Yo aquí sin hacer nada y me están echando la culpa de todo, ¿sí? A veces la culpa no es de él, es tuya. Porque somos permisivos, tenemos una doble manera de pensar, una doble alma, una doble vida. Déjame decirte, la bipolaridad no es de Dios, eso no proviene de Dios. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice uno con las tinieblas, uno con la luz, uno con el mundo, uno con Cristo. No, es uno con Él. El verdadero cristiano es uno con Cristo y nada más. Cristianos que están tratándose de quitarse la vida, por Dios. Me tocó orar por alguien en el tiempo que estuve de vacaciones, por alguien que en algún momento cristiano iba a la iglesia, servía en la iglesia y se le tiró a un Transmilenio para quitarse la vida. Y encima de eso la misericordia de Dios es tan grande que Dios lo guardó. Tenemos que ser, ¿qué estamos predicando y qué estamos viviendo, iglesia? ¿Cuál es el evangelio que estamos viviendo? Criticamos unas cosas y somos duros para unas, pero no somos duros para otras. Tenemos que ser consecuentes con nuestra manera de pensar. De lo contrario, este evangelio es una farsa lo que estamos viviendo hoy.
Y el mundo se burla de nosotros. En vez de glorificar a Cristo, nos están señalando y se están riendo de nosotros. Mira, para fregar el evangélico ese. Me habla de amor y pasa por encima de mí, ni siquiera me dice buenos días. Dobles de ánimo. Tremenda Biblia Thompson debajo del brazo, que andes así. Ría que Cristo le ama. Pero no se recoge la lengua. No controla su lengua. La conocen como la chismosa del barrio. Ajá. Son esos hermanitos que usted lo ve en la ventana en la noche. ¿Qué pasó? Enseguida por el WhatsApp, no sabe cuál es la última. ¿Sabes por qué el mundo no cree en la iglesia? Porque la iglesia lo que dice no lo cumple. Porque ha encontrado gente inestable. ¿Cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas? La luz tiene que resplandecer. Dios nos ha llamado lumbreras para que sean como un cucuyo. Prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Aquí hay gente intermitente. Hoy les doy un abrazo y dentro de un año los vuelvo a ver. Ya no vuelven, se perdieron. Tienes que permanecer, no seas de doble ánimo. Porque si eres de doble ánimo, estás diciendo que la palabra no ha hecho efecto en tu vida y entonces eres como estás tratando de tener raíz, pero hay piedras allí que no te están dejando que tu raíz crezca o sea profunda y comience a crecer y dar fruto. Dios necesita que tú des fruto. ¿A qué le estás abriendo las puertas al pecado en tu casa? Es terrible. Algunos dicen, pastor se volvió religioso, pero no coincido, no me cabe en la cabeza. Bueno, ese es porque soy hombre y no concibo. No me cabe en la cabeza que me monto en el carro de alguien y doy serrucho, y denle serrucho, y esto y lo otro. Y, Dios mío, Señor, y este es el hermano de la iglesia, padre. Serrucho te va a dar el diablo. Pastor, es malo escuchar música mundana. Si usted supiera lo espiritual que se mueve en la música, si usted supiera lo que se mueve en la música. Una vez me tocó hacerle liberación a un joven que se encerraba en el cuarto a escuchar Radio Trauma, porque todas sus canciones eran de este Luis Miguel. Y todo el tiempo andaba así, ay, no sirvo para nada, no valgo, me quiero matar, pastor. Por la música. Usted no sabe que los grandes escritores de tremendas composiciones, una vez escuchaba a alguien que decía, yo compongo cuando me siento deprimido, ahí me salen mis mejores composiciones. Decía, wow. Y los cristianos las cantamos y las recibimos y las bailamos. Y nada pasa. Y después, ¿por qué no siento a Dios? Y después, ¿por qué esto? Y después, ¿por qué no otro? Porque nos hemos habituado a este mundo, somos de doble ánimo. Hoy decimos, papá te amo, y al día siguiente le tiramos besos al mundo. Estos mensajes nos gustan, pero a mí no me interesa que le guste. Yo quiero que lo incomode, porque yo quiero que usted se salve. ¿De qué me sirve hacer cultos en el infierno? ¿Ya para qué? ¿Ah? La iglesia más grande del mundo en el infierno. No. Sálvate. Corre por tu salvación. Guarda lo que el Señor te ha entregado. Despójate de todo ese pecado. El que está en Cristo es nueva criatura, dice la palabra. Y el pecado, dice en Romanos, ya no se enseñoreará más de vosotros. Ese cuento, pastor, es que la carne es débil. Esos hombres que tienen la concupiscencia en los ojos. Los rayos X de Superman le quedan pequeños.
Yo voy a comprar un 3 en 1 para andar con él en el carro. Sí, porque se quedan así mirando a las mujeres así. Me toca echárselo en la cabeza para ver si la voltean para el otro lado. Porque andamos en el placer de los ojos, de lo que este mundo da. Hay que vivir en el Espíritu, iglesia. De esa manera vas a ver la victoria que Cristo ya nos entregó en la cruz del Calvario. Tenemos que hacer un par en nuestras vidas. Si Dios es Dios, seguirle. O si el mundo, si quieres el mundo, vete para el mundo. Ya. Oye, cada vez que sale de la iglesia o el pastor va en el carro, lo ve en la troja. ¿Para qué vas a la iglesia? Decide de una vez. O la troja o Cristo. Amén. Algunos están mirando ya vamos a terminar, no se preocupen. Sí. Wow, es tremendo. ¿Qué haces con esos amigos que lo único que te llevan es alejarte de Dios? ¿Qué? Pastor, es que yo soy luz en medio de las tinieblas, pastor. Y como Pablo se hacía judío para los judíos, yo me hago así para ellos. No. Ellos tienen que notar la diferencia en ti. O eres o no eres. ¿Qué hace un cristiano riéndose de unos chistes vulgares? A ver. Usted lo ve muertos de la risa. Pura vulgaridad. Por favor. Yo le he dicho a los líderes y aparte de la iglesia y cuando predica lo digo una y otra vez. Hay lugares que no son dignos de que un hijo de Dios los pise. Si yo soy un hijo de Dios, yo tengo que vivir como tal. Pastor, es que no voy a hacer nada. El problema no es que no vas a hacer nada. El problema es lo que se hace ahí. ¿Qué vas a hacer en una discoteca, por Dios? Pastor, es que soy joven. Sí, la Biblia dice, alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Disfruta, vive la vida loca, papá, hazlo. Pero ten en cuenta que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La Biblia es completa, no la dejes a medias. Mano dura, iglesia. Mano dura. No voy a hacer, porque eso es política. Mano dura contra el pecado. ¿Sí? Ponga en orden su casa. A partir de hoy, las visitas se reciben en la sala. Y pongo una cámara. Hace 20 años, ¿cómo eran las visitas? Y la mamá estaba a las 9 de la noche. Va a llover. ¿Ah? No se quitaban de ahí, ¿no? Es más, si usted iba a conquistar tenía que hacerse ojitos desde lejos porque no podía pasar. No había WhatsApp ni nada. Ahora, porque tienen que cambiar los tiempos. Así tus hijos le digan, es que tú eres arcaico, no me importa. Pero mientras usted esté aquí en la casa, usted se somete a las reglas de la casa. Hay padres que se dejan manipular yo no sé por qué estoy tomando por este punto. Pero hay padres que se dejan manipular de los hijos. ¿Por qué no vino? Mi hijo no quiso, pastor. Cabezón. Yo a veces no quería ir a la iglesia para ver si me iban a dejar en la casa durmiendo. O me llegaba la chancleta voladora o el trianón quedaba aquí, pero yo ya iba marcado, pero iba para la iglesia. Ahora tengo 34 años y no me he apartado. Gracias al Señor. ¿Pero por qué? Porque me llevaron.
Me agarraron de la oreja, me jalaron de la patilla, me llevaron y me sentaron ahí. Pero hoy en día el niño dice no. Ah, bueno, papito, como usted diga. ¿Y sabes cuál es el problema? Que vemos a algún niño haciendo pataleta y decimos, si fuera hijo mío. Pero no lo haces con el hijo tuyo. Porque el del vecino se porta mal, el tuyo es un santo. Amén. No seamos de doble ánimo. Así es que el hermano es mentiroso, esto. Ajá, si yo te sacara lo que tú tienes en tu mente, ¿qué sacaría hoy? Adulterio, fornicación, ira, contienda, amargura, enojo, maledicencias. Lo que pasa es que tú no lo dices, pero lo piensas. Entonces, ¿por qué señalas a tu hermano que es esto y si tú lo estás haciendo también? No seamos de doble ánimo. Si Dios es Dios, síguelo. Se va a escuchar fuerte. Pero si Él no es Dios, entonces sigue a Baal. Pero no podemos estar en dos aguas. No podemos estar diciendo somos cristianos y allá afuera se burlan de nosotros porque somos los que más mentimos, porque somos los que más robamos, porque somos los que más pedimos barba. Ya que me toca llevarle la palabra a las Fuerzas Armadas. Tenemos que vivir la palabra de Dios como es. De esa manera vamos a dejar de ser de doble ánimo. El apóstol Pablo decía, ya no seremos inmaduros como niños fluctuantes, que solamente dependen de la leche espiritual. Es tiempo de comer carne. ¿Sí me está entendiendo? Gente vieja espiritual. Y todavía pegados a la teta de la mamá, tomando leche espiritual. Hasta la chapa se les sale y no son capaces de comer carne. Espero que me entienda. Necesitamos ser radicales, iglesia. Comencemos por nuestra casa. Si no, no vamos a ver bendición de parte de Dios. No llames normal a lo que el mundo considera como algo normal. O somos luz o somos tiniebla.